Gracias por estar aquí, doctor. Bienvenido. Hola, Marjorie. Gracias. Quisimos con usted conmemorar este Día Mundial, el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Una de las intenciones, doctor, es hablarle a la sociedad venezolana, al caballero, pero también a la dama, que de alguna manera acompañe al caballero, que lo motive, porque quizás el hombre no es tan cuidadoso en ese sentido. No sé si la palabra es cuidadoso, o quizás no está tan atento de ir, bueno, voy a hacerme mi chequeo anual. Hablemos puntualmente a propósito de este día, cáncer de próstata, doctor. Bueno, sin duda que lo que acabas de decir es una realidad. La mujer termina siendo la bujía de la salud familiar, independientemente de que la urología tiene una inclinación importante hacia el sector masculino. La iniciativa masculina de ir a los controles urológicos viene en aumento, se ve cada vez más espontánea la consulta del hombre, pero todavía prevalece mucho la mujer que detrás del hombre pues lo lleva al papá, lleva al esposo, lleva a los hijos. Es como quien se ocupa de esto. Y bueno, sí, hoy es el Día Mundial del Cáncer de Próstata, es un día emblemático, es una efeméride que se ha establecido como para concientizar, recordar la enfermedad. El cáncer de próstata en Venezuela es la primera causa de cáncer en hombres y es la número 1 en mortalidad por cáncer en hombres en Venezuela. En otros países es la segunda causa después de otras, pero sigue siendo tope. Es el cáncer más prevalente, más común en hombres y es la primera causa de muerte por cáncer en hombres. ¿Cuál es la dinámica del cáncer de próstata? No existen medidas de prevención. La palabra consulta preventiva o prevención no aplica para próstata, porque los determinantes prostáticos son genéticos, están relacionados a la edad, a la genética, y no hay nada que tú puedas hacer y que puedas modificar para evitarlo. ¿En qué se basa la prevención? Tú en la consulta urológica previenes un diagnóstico tardío, previenes complicarte o previenes morirte de cáncer de próstata. La prevención es, déjame diagnosticarlo lo antes posible, porque estadísticamente y biológicamente y médicamente hablando, el cáncer de próstata diagnosticado en etapas muy precoces de su aparición es curable. Entonces los tratamientos para el cáncer de próstata en las primeras etapas de la enfermedad tienen intención curativa. De allí pues la lógica de picarle adelante y no esperar a que haya síntomas, porque el cáncer de próstata no genera síntomas y si lo genera, la cosa ya no está muy bien. Tú lo puedes detectar con cosas muy particulares que hacemos los urólogos cuando el paciente no siente nada. Muchos hombres creen que al no tener síntomas urinarios no deben ir al urólogo porque ¿para qué si no siento nada? Y es completamente al revés. Distinto. El pico de incidencia del cáncer de próstata a nivel mundial, el pico máximo es por el orden de los 65 años, pero ya se sabe que a partir de los 50 la incidencia aumenta drásticamente. Por debajo de los 40 es muy raro padecerlo. Tiene unos elementos muy importantes que es la herencia, ser hijo o nieto o hermano de un paciente que ha padecido cáncer de próstata te convierte en un individuo de alto riesgo y esos escenarios con genética incluida hemos determinado, muchos estudios lo han demostrado por estadística, el paciente debería empezar los controles a partir de los 40, cuando tiene antecedentes en primera línea familiar, que casi siempre son por la línea paterna. El gen se transmite por línea paterna, no por línea materna. Es decir, si tienes un abuelo paterno con cáncer de próstata, tienes más riesgos que si tienes un abuelo materno por cáncer de próstata. Luego hay un elemento de raza. Se ha demostrado que la incidencia de cáncer de próstata y la severidad de la enfermedad es mayor en individuos de raza más oscura. Algo genético, es lo contrario que sucede, por ejemplo, con el cáncer de piel. La gente de piel más clara tiene mucha más prevalencia de cáncer de piel, pues resulta que próstata, por un elemento que todavía no está muy claro, es biológicamente más agresivo y es más prevalente en individuos de raza más oscura. ¿Qué
Un detalle interesante, ¿no, doctor? Absolutamente. Que no se le ha descubierto además alguna explicación. Bueno, sí, hay alguna condición, algún condicionamiento genético, alguna debilidad en algunos genes inhibidores de los que van controlando las células tumorales, pues que probablemente no la tienen. Doctor, ha dicho cosas muy interesantes en esta introducción a su entrevista. Y tiene que ver primero con el factor de la prevención y quizás el conocimiento o el desconocimiento en la población venezolana. Aquí nuestra población, nosotros tomamos ciertos refranes, ¿no? Y que los hacemos a veces, los tomamos como ejemplos para ciertas circunstancias, lo mencionábamos durante el corte. Macho que se respeta, ¿no? Eso lo tomamos, una cita que a veces uno dice, macho que se respeta, pero quizás a modo jocoso. Pero quizás se toman este tipo de acciones, vamos a llamar así, de citas, para decir, macho que se respeta no va al urólogo. No va al urólogo. ¿Suele pasar? Bueno, no, pasa todavía, sin duda. Yo cuando tengo pacientes que van por primera vez, siempre les pregunto si han ido al urólogo, si saben, si conocen el examen. Y mira, nos sucede con cierta frecuencia que el paciente viene a la consulta, trae su antígeno prostático, el examen de sangre, y luego te dice que él no está preparado ese día para que lo examinen. Entre risas nerviosas, prefiere saltarse la prueba. Bueno, y obviamente la libertad de cada quien. Yo les hago aclaratorias, les explico de qué se trata, es un examen médico, es muy, muy rápido. Es más un elemento emocional, cultural, que un dolor físico. ¿Y el tabú? ¿Por qué tanto tabú? Es un tabú. Bueno, porque esa es la cultura que se ha enseñado desde pequeño al varoncito, que no, mira, mosca, a ti no te tienen que tocar, tú eres un hombrecito, eso ahí nadie te lo toca. Es decir, es una cultura aprendida y absolutamente entendible. Y no hay que juzgar a la persona, simplemente lo que hay es que intentar instruirlo, explicarle de qué se trata, sin entrar en juicios de valor de que por qué y entonces tú eres más o menos inteligente por eso. No, simplemente creciste de esa forma. Y este tipo de situaciones, las redes sociales y la comunicación social, obviamente, es un canal muy importante para sensibilizar a la gente que el tacto prostático, hablando médicamente, es una suerte. Y te lo explico desde este punto de vista. Pocos órganos son palpables. Ajá. Tú no puedes palpar un pulmón, tú no puedes palpar un corazón, un estómago, un colon, un páncreas, un cerebro. Todos esos órganos se pueden enfermar de cáncer, pero no los puedes tocar. Tienes que esperar a que aparezca el síntoma para medio ver, bueno, voy a ir al gastroenterólogo, voy al neurólogo. La próstata, afortunadamente, es palpable. Se palpa por un sitio un poco complejo culturalmente, claro. Pero es palpable. Y el tacto prostático salva vidas, porque el tacto prostático te permite tocar un pequeño nódulo. Yo he diagnosticado tumores prostáticos de 4 milímetros. Dios. Gracias a una palpación. Y ese paciente, como te lo dije en un segmento un poquito previo, es curable. En cambio, tú no puedes tocar el páncreas, tú no puedes tocar otro órgano. Es verdad. Entonces, si lo ves desde esa filosofía, qué suerte que puedo tocarlo, qué suerte que además hay un marcador sanguíneo que lo cotejas, tienes un chismoso en la sangre que se eleva cuando hay tumores y la posibilidad de tocar el órgano. Gracias a Dios eso existe, porque siendo esta la enfermedad más común desde el punto de vista oncológico, sería una tragedia si no se fuera detectable. Gracias a todo esto que te estoy diciendo, es una suerte. Hay que vencer tabúes, hay que vencer elementos culturales. Bueno, estamos en eso. Y la sociedad va progresando y cada vez más gente joven lo va entendiendo. Y así como te eché el cuento del paciente que llega y te dice que no, te llega el paciente de 40 años, viene a verme la próstata por primera vez porque usted sabe, doctor, hay que cuidarse. Y vienen solitos y vienen ya programados. Decididos. Entonces, hay de todo, pero hay una progresión positiva. Doctor, y justamente como usted lo refería, ¿no? Y aquí recogiendo un poco su intervención, la enfermedad de más causas de muerte en caballeros en nuestro país. Tienes la suerte de que puedes tocar el órgano.
No nada más me puedo quedar con, o el caballero en este caso, nada más no se puede quedar con el examen de sangre. ¿Es necesario el acompañamiento del tacto? Sí, y eso tiene un motivo. La enfermedad tumoral prostática tiene diferentes comportamientos biológicos. Afortunadamente, casi siempre es de comportamiento biológico lento. La progresión, el crecimiento del tumor es lento. Okay. Pero existen dos variantes. Está la enfermedad que es fácil de palpar, pero poco altera el antígeno, y está la enfermedad que no es palpable y sí altera el antígeno. Luego existen enfermedades prostáticas benignas que alteran el antígeno. Entonces tienes que hacer un match, porque el antígeno elevado puede ser por una prostatitis. No necesariamente tiene que ser una enfermedad Luego tumoral. puedes tener un antígeno en el borde de la normalidad, que nos ha pasado recientemente, con esto que te digo que la gente viene cada vez más precozmente. Los antígenos tienen unos valores, digamos, establecidos de normalidad. Y hemos tenido diagnósticos en pacientes que están en el límite superior de la normalidad, que de repente pudieran pasar como algo normal, pero tienen un tumor que no es palpable. Entonces el antígeno en esos escenarios es espectacular. Hay otros tumores que por su grado de diferenciación celular no son tan productores de antígeno, pero sí crecen y forman masa palpable. Entonces digamos que hay que complementar la exploración. Claro. Quedas a mitad camino. Si no lo haces. Ojo, yo siempre le digo a los pacientes, mira, si tú no te quieres hacer tacto porque no lo vas a aceptar nunca, al menos hazte el antígeno, pues. Por lo menos te haces la mitad. Quiero continuar con la entrevista al doctor con este comentario que lo va a ver en pantalla del señor Humberto José Olivares Uzcategui. Dice, un mensaje para los hombres, 2 puntos. Dejen el tabú y el miedo. Me descuidé y tengo cáncer de próstata con metástasis en huesos, con fractura en fémur, sin tener herencia de la enfermedad. Hacerse el examen a tiempo puede cambiar tu vida. Eso es exactamente el escenario que se trata de evitar. Y ese es el concepto que te mencionaba anteriormente, que es lo que buscamos prevenir. Buscamos prevenir el diagnóstico tardío. Diagnosticar la enfermedad cuando está localizada solo en próstata te aumenta de forma importantísima. De hecho, en oncología se utiliza un término que es sobrevida a 5 años en bloques de 5 años. Te dicen, la sobrevida de tal enfermedad a 5 años es del tanto por ciento. Pues la sobrevida del cáncer de próstata en 5 años, cuando el cáncer está localizado en próstata sin metástasis, es del 100%. Quiere decir que a los 5 años nadie se muere de cáncer de próstata si lo diagnosticó localizado e hizo las cosas, digamos, científicamente correctas para tratarlo. Ahora, esto responde a la pregunta que dejábamos abierta en el segmento anterior, y es, lo localizado es gracias a un examen a tiempo. Cuando hay metástasis es porque hubo un descuido. Esa es lo que hablamos cuando estábamos cerrando el bloque y anterior. Dejábamos la pregunta abierta, ¿hay un cáncer de próstata agresivo? Sí. Fíjate, hay diferentes escenarios. Hay tumores prostáticos biológicamente agresivos porque su célula es bastante fastidiosa y agresiva en su multiplicación. Pero en general, el escenario que convierte al cáncer de próstata difícil de controlar es el diagnóstico tardío. Eso es como una avalancha. Empieza un poquito. Cuando ya empezó a caer la avalancha fuerte, no la para nadie. Cuando empieza poquitico, puedes hacer algo y frenarla, digamos, metafóricamente hablando. ¿Qué pasa con el señor que nos escribe, el señor Humberto? Que él desafortunadamente no tenía síntomas, probablemente, no fue a hacerse sus chequeos, pero el día que fue, se consigue con una enfermedad que ya se salió de la próstata. Esa es la naturaleza de la enfermedad, es el comportamiento natural de la enfermedad. Ella pasa unos cuantos años dentro de la próstata, luego, como todo tumor va creciendo, se sale hacia los ganglios, luego se va a otros órganos y su predilección es el hueso. Por eso es que el paciente con cáncer de próstata avanzado tiene metástasis ósea. ¿Hay tratamientos para esto? Sí, pero lógicamente no es el escenario soñado. Nadie puede estar feliz si tiene un cáncer de próstata, pero el mejor escenario es cuando lo diagnostica sin que tenga estas metástasis establecidas, que esté solo en próstata, porque atacas la glándula
ya sea con cirugía, con radioterapia o con otras, digamos, modalidades que hay, y estás eliminando el foco emisor de células, que es lo que llamamos nosotros el tumor primario. Cuando en el otro bloque hablamos de la agresividad, no hay que confundir, digamos, sí se sabe que los tumores prostáticos que aparecen en individuos muy jóvenes son biológicamente más agresivos. Cuando una persona, desafortunadamente, a los 45 años se le detecta un tumor prostático, wow, hay que darle con todo, tiene que, digamos, ahí hay que meterle todas las opciones terapéuticas, hay que ser bien agresivo a tratarlo, porque sabemos que es una célula que se descompuso muy precozmente en la vida. De hecho, te voy a dar un dato bien interesante. El cáncer de próstata se ha llegado a establecer que es el escenario último de la célula prostática con el envejecimiento. Hubo un estudio muy emblemático donde en individuos mayores de 90 años, fallecidos por otros motivos, en autopsias, se les hizo análisis histológico de la próstata, y en esos individuos mayores de 90 años, el 80% de ellos tenía focos tumorales en próstata, lo que, digamos, hizo pensar que la degeneración de la célula prostática es hacia el cáncer. Digamos que es un defecto biológico. Esos tumores que aparecen en individuos muy mayores son lo que llamamos nosotros indolentes, son poco agresivos, y el individuo de esa edad con un tratamiento bastante sencillo no va a tener muchas complicaciones por su enfermedad. Pero el que se le diagnostica a los 45 o los 50 años es una célula que se desorganizó, se descontroló muy precozmente. Este caso que usted menciona puede ser el caso del papá del señor Ángel Pérez, que dice desde la California: mi papá tiene problemas con la próstata, en la próstata desde hace 12 años, fue operado, tiene 89 y se niega a ir al médico. Bueno, fíjate, tiene 89, hace 12 años tenía 77, ya tenía, digamos, una edad. Hay que ver a qué se refiere el amigo con respecto a qué tipo de patología, si lo operaron, de repente lo operaron de patología benigna, quizás era una hiperplasia prostática. El punto es que mientras más avanzada es la edad, más chance hay de padecer cáncer de próstata. De hecho, los factores de riesgo, cerrando el tema de los factores de riesgo, son 3 bien establecidos: la edad avanzada, la raza negra y la herencia. Esos son los 3 elementos que acompañan al cáncer de próstata, y como verás, ninguno de los 3 son modificables. No se pueden modificar. Son así, es la naturaleza. Es lo tuyo, es lo que te tocó. Es lo tuyo, es lo que te tocó. Doctor, usted hablaba de lo rápido que es la prueba, el examen, sí, el tacto en este caso, que quizás es más el nervio del paciente, las incógnitas que tendrá en su cabecita ese día cuando va, o la aprensión para ir al médico, cuando llega y con esa quizás con una predisposición al médico. Usted, me imagino, habrá tenido casos de caballeros que llegan ahí a su consulta quizás predispuestos con bueno, vamos a hacerme el examen, macho que se respeta, bueno, ni modo, ¿no? Claro. Ese tipo de situaciones, pero para responder y para ayudar a la audiencia, tanto a ellos como a ellas, que de alguna manera son esta bujía de la salud en la familia, ¿cómo es este examen para quien no lo conozca? ¿Cómo es el órgano? ¿Dónde está ubicado el órgano? Hay una imagen que vamos a compartir con la audiencia, doctor, y está esta imagen de fondo, para que usted, por favor, nos vaya explicando, doctor, cómo es todo este proceso. Esa es una excelente imagen que yo la uso muchísimo en mis consultas. Y si me permites, me acerco un poquito. Doctor, estamos al aire y fíjate, lo importante es que se aclare la audiencia. Esto es una visión lateral del cuerpo masculino, donde vemos acá, lo más fácil de entender aquí, testículo, ¿verdad? Lo más fácil de entender es acá abajo. Aquí es el testículo, este gris. Luego tenemos, fíjate, esta parte rosadita aquí es la vejiga, a ver, donde se acumula la orina que proviene de los riñones, se llena, y esa acá, es la vejiga. Por acá sale la orina, que es la uretra, hasta el exterior. En su primera porción, la uretra atraviesa la próstata, y si nos vamos a este dibujo, que es el aumento de vemos en amarillo la próstata y vemos la uretra en color azul o violeta, ¿no? Luego acá vemos el conducto que viene de vesículas seminales, y aquí es donde confluyen las 2 vías. Por eso es que el hombre orina y eyacula por el mismo conducto.
Luego, la próstata, por acá tiene el periné y es muy difícil llegarle, y acá está la ampolla rectal, que este dibujo quizás está un poco ancho, pero en condiciones, digamos, anatómicas, la próstata colinda muy cercanamente con el recto. Ok. Entonces, al hacer una palpación hacia la parte anterior del recto, tú logras tocar la zona posterior de la próstata, que casualmente Esta glándula que... es donde más se producen tumores. La próstata, este dibujo, Ajá. el sitio donde mayor cantidad de tumores aparecen es precisamente la parte que se palpa. La parte anterior tiene menos incidencia. Por eso de es que usted tumores. dice que es rápido, es un... Ok, es un tacto que se hace obviamente con un guante, con un lubricante, claro. y en unos 4 segundos, 5 segundos, uno toca la próstata en toda su extensión y se retira. Ese es el examen. No requiere un tiempo prolongado, no requiere, digamos, no es una cosa que genere dolor, genera incomodidad. Obviamente nadie está diciendo que sea gracioso. Así como para ustedes, las chicas, un espéculo ginecológico no es para nada gracioso. Claro, no para nada. Además, el espéculo es expansivo. Es decir, hay que entender lo que ustedes pasan para hacerse sus chequeos ginecológicos, cuánto molesta una mamografía. Todas estas cosas fastidian. Nadie está pensando que esto sea... es un tema de salud. Ahí nadie está jugando a nada. Ahí estamos aprovechando lo que nos permite un dedo y el órgano palpable para detectar una enfermedad que es mortal. Y que si tú lo haces a tiempo, te puedes curar. José Antonio Hidalgo dice, buenos días, me hice un chequeo de rutina de ecoprostático y se observa una pequeña inflamación. Me hice el antígeno y la tengo en 3752. Como está este valor acá en el país, es difícil poder consultarlo en los hospitales públicos con un urólogo. El costo de la clínica es costoso, por lo que puedo entender. Bueno, claro, ese es un tema ya, digamos, más que conocido, que creo que no es, digamos, el objetivo de nuestra reunión, pero obviamente hay una medicina pública, una medicina privada. La medicina privada genera costos de autosustentación. La medicina pública tiene... Y yo creo que también uno cuando es un tema de salud, doctor, uno hace el esfuerzo, ¿no? Se hace el esfuerzo y dice, bueno, nada, me encamino en función porque definitivamente es mi salud. Más costoso me puede salir o le puede salir a un paciente el tratamiento y todo lo que conlleva, ¿no? A fin de cuentas, lo importante es tener... Claro, al final siempre que llegas a un diagnóstico en cáncer de próstata vas a requerir un tratamiento, de ahí no te escapas, ¿no? Eso es un tema complejo. Así es. Dice Ramón Ramos, el líder, ¿a qué edad generalmente comienza la inflamación de la próstata? Bueno, lo había dicho, ¿no? Claro, él está hablando de inflamación. Yo supongo que él se refiere a hiperplasia prostática. La próstata se enferma de 3 cosas. Vamos a aprovechar. No, estamos hablando de cáncer, pero... y también hay enfermedades asociadas. Tiene 3 enfermedades clásicas. La hiperplasia prostática benigna, que es el crecimiento de la glándula, que es lo que genera dificultad para orinar, que es la típica persona de cierta edad que dice que ya no está orinando igual porque la próstata le creció, y eso es un evento casi que natural. A veces genera más problemas que otros. A quienes les genera problemas se deben operar de la próstata, los que no les genera viven su vida así. Luego está la otra enfermedad, que es la prostatitis, que es la infección, la inflamación infecciosa de la próstata, que es cuando se meten bacterias. Y luego está el cáncer de próstata: hiperplasia, prostatitis y cáncer. Las 3 elevan el antígeno prostático de formas distintas, y está en el urólogo saber discernir en qué camino tomar y cuál es la importancia que puede tener ese antígeno elevado de acuerdo a la enfermedad. A propósito de esta conmemoración y la prevención del cáncer de próstata, el secreto, y usted me corrige por favor, para evitar llegar a un cáncer de próstata es chequeo a tiempo, el antígeno versus más el tacto, que es lo ideal. Ok, dejarse del tabú, lo explicó muy bien, es muy corto, es muy breve, quizás es más el miedo del hombre en hacerse el examen que realmente el tiempo que dura. Ok, y ahí uno puede empezar a detectar, estoy bien, no estoy bien, pero también hay otras patologías asociadas, y por eso también queremos hablar, que es la hiperplasia prostática, la prostatitis, o que sería igual a una inflamación de la próstata, y el cáncer, que sería el último escalón o eslabón de la cadena. ¿Qué es la hiperplasia prostática, doctor? Ok. La hiperplasia. Hiperplasia, perdón. La hiperplasia es el crecimiento benigno
de la próstata porque se multiplican sus células y crecen. Esa es una patología muy común, empieza a ocurrir casi siempre a partir de los 50 años. La próstata a partir de los 50 años empieza de una u otra forma a fastidiar. Es importante decirte algo, Marjorie, la hiperplasia prostática y la prostatitis no son pasos previos al cáncer. Ok. Eso son patologías independientes. Una hiperplasia prostática es el crecimiento benigno que obstruye el conducto urinario y te pone a orinar mal. ¿Y esto es hereditario, doctor? Porque aquí lo preguntan. Sí, Okay. sí, puede haber herencia, puedes tener un antecedente paterno, que tu papá sufrió de una gran hiperplasia prostática y quizás los hijos también tengan esa condición genética. Eso se resuelve con medicamentos en primera fase. Si se mantiene bien, pasas tu vida con tus medicamentos y no pasa nada. Si la obstrucción progresa en el tiempo y te daña tu calidad de vida, orinas a cada rato, el chorro es delgadito, no vacías la vejiga, o te produce infecciones en la orina, es decir, empieza a fastidiar esta obstrucción, esos son los pacientes que terminan operándose de la hiperplasia prostática benigna, que es una cirugía endoscópica para quitar lo que está excediendo, lo que está tapando para que el chorro vuelva a mejorar. Esa es hiperplasia. La prostatitis es cuando una bacteria, hay muchas modalidades de prostatitis, pero la más común y la que más nos interesa entender es la que está condicionada por bacterias, que sería un equivalente a la cistitis femenina, versión masculina es prostatitis, es un cuadro infeccioso un poco más severo que la cistitis, requiere tratamientos más prolongados que la cistitis y se cura con antibióticos. No necesariamente genera síntomas severos al principio, puede haber síntomas que se confunden con la hiperplasia, molestias para orinar, sensación de ardores que van y vienen, molestias en el perineo, hay personas que te dicen que les duele la parte perianal, se les puede elevar el antígeno, porque ahí está el punto del antígeno, la prostatitis eleva el antígeno, la hiperplasia eleva el antígeno y el cáncer eleva el antígeno. Todos los desórdenes celulares prostáticos hacen que la próstata produzca más antígeno y se detecta en sangre. Estas enfermedades son el día a día de la consulta urológica. Okay. Pueden coexistir, no se generan una a la otra, pero un paciente con hiperplasia prostática puede tener un cáncer. Un paciente con hiperplasia puede tener prostatitis. Una prostatitis puede tener también tumores. Es decir, esto puede solaparse. Dice White Martián, dice, puede generar cáncer, ya lo respondió, el antígeno prostático a los 40 lo tenía en 2, el urólogo me hizo tacto prostático y me dijo que estaba conservada. ¿Cuántos son los niveles del antígeno prostático? Eso es interesante. Los niveles de antígeno prostático que estamos utilizando en la actualidad van de 0 a 2.5. El total, el antígeno prostático tiene dos cifras, el antígeno total y el antígeno libre. Cuando uno se determina el examen en el laboratorio emite dos resultados, total y libre. El total debe estar por debajo de 2.5 y cuando está por encima de 2.5, en una interfaz entre 2.5 y 10, es importante evaluar el libre. Y el libre se relaciona con el total desde el punto de vista porcentual. De hecho, muchos laboratorios te lo indican, índice, y te ponen un porcentaje, 15%, 20%. Lo ideal es que esté por encima del 20%, el índice del libre sobre el total. Hubo una persona que te escribió, antes de que se nos vaya la idea, el varicocele. La varicocela, un varicocele no te genera un riesgo de cáncer. Un varicocele es una varice de la vena testicular cuya única consecuencia importante es el daño a la fertilidad, el daño para la formación de espermatozoides en el testículo, y no tiene conexión con cáncer. Hubo otros ahí. Ya va, déjame comentar. Lo que pasa es que hay muchas preguntas, doctor. Sí. El señor que dijo que tenía el antígeno en 2 y si tiene 40 años. Que cuando tenía, no sé qué edad tiene porque no la colocó, pero dice que cuando él tenía el antígeno en 2, su médico, su urólogo le dijo que estaba bien a los 40 años. No sabemos qué edad tiene ahorita. Sí, está dentro de lo normal porque está por debajo de 2.5, pero para mi gusto está un poco alto. Si el señor tenía 40 años, 2 es una cifra que hay que seguirla de cerca. No es una cifra que me genere absoluta tranquilidad. Dice, Reinant Gourmet,
Dice, buenos días, mi papá se trancó de la orina hace 6 meses y le colocaron, ay, se me pierde ya, y le colocaron una sonda por el abdomen, ya que no pudo ser posible por su miembro. Coloca acá. Está obstruido hace 2 semanas, pudieron colocarle por allí y todavía no ha podido determinar nada. Su antígeno prostático lo tienen 1.8. Seguimos con mucha preocupación. Bueno, sí, esos son escenarios que se ven de vez en cuando. Ese señor se obstruyó porque en algún punto de la uretra, del conducto que lleva la orina hacia afuera, se obstruyó. Existen estrecheces de la uretra. No necesariamente ese señor está obstruido por un tumor de próstata, mucho menos si tiene el antígeno en 1 y pico. ¿Y qué le hicieron? Le hicieron un orificio en el abdomen, en el pubis, y por ahí le meten una sondita para poderle mantener la vejiga drenada, derivada, mientras lo estudian para saber qué es lo que le obstruyó la uretra y eventualmente tratarle esa obstrucción para ponerlo a orinar por donde es. Dice, hay una señora que escribe que su esposo tiene un olor muy fuerte en la orina y que si eso tiene que ver con la próstata. Puede tener una infección. Ahora, los caballeros deberían hacerse regularmente exámenes de orina, como a veces nos pasa a las mujeres, porque a veces uno tiene infección de orina y no lo sabe, porque son asintomáticas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, he durado tantos años con infección de orina. ¿Se puede pasar esto en un caballero? Sí, tú puedes tener una prostatitis crónica asintomática y se maneja de la misma forma como se manejan las infecciones, que no se llaman infecciones, se llaman bacteriurias asintomáticas en las chicas, y no debes hacerte exámenes de orina si no lo requieres. No debes hacerte urocultivo si no lo requieres. Si no se requiere. Si se requiere, se hace y se trata. Si no, solo para curiosear, no es necesario. Dice CoroJKA, buen día, tengo a mi padrastro con diabetes y los últimos 6 meses ha presentado con frecuencia infección en la orina. De hecho, hoy comenzó con tratamiento por vía, ya que tiene la infección en este momento. ¿A qué se deberá? Enfermedades como este tipo, La doctor. diabetes es la enfermedad inmunosupresora por excelencia. Baja las defensas, los pacientes diabéticos están muy propensos a todo tipo de infecciones, son pacientes de riesgo para infecciones y bueno, sí, debe ser tratado en conjunto con un infectólogo para tomar las mejores decisiones, ¿sí? Son susceptibilidades propias de cada quien. Doctor, ¿en qué momento uno dice, bueno, nada, hay que operar la próstata? ¿En qué momento usted como especialista lo determina? Estamos hablando de la operación prostática para patología benigna. Sí, sí, sí. El paciente con hiperplasia prostática benigna que haya recibido tratamiento médico vía oral y a pesar de estar tomando tratamiento sigue padeciendo de una obstrucción urinaria importante, dificultades para orinar, tiene que pujar. Además, ojo, siempre insisto, ya habiendo tomado los medicamentos, los tratamientos, llegaste al punto final. Si ya los medicamentos vía oral no están generando el beneficio que tú necesitas, es el momento de operar. El momento de operar es abrir el espacio y poner el chorro nuevamente y evitar complicaciones, porque esto enferma la vejiga, puede enfermar los riñones, porque el sistema urinario está diseñado para desahogarse sin presión. Cuando tú tienes que pujar, algo está pasando. Doctor Marcos, dejábamos una pregunta abierta. Usted dice que una persona con una enfermedad benigna de la próstata puede generar además algún efecto en el riñón, puede dañar el riñón, vamos a decirlo así. Por eso es que se aplica la intervención quirúrgica si con el tratamiento definitivamente no pasa nada, no fluye. Claro, sí. El crecimiento progresivo de la próstata va obstruyendo el tracto urinario. Eso es un proceso muy lento, muy crónico y en ocasiones nos han llegado pacientes que están orinando casi que por goticas y que no lo han concientizado o son grandes negadores o no se lo han dicho a sus hijos y cuando te llegan a la consulta te llegan con una vejiga inmensa llena de orina que no se vacía, con todo el trayecto de los riñones dilatado y con una falla en el funcionamiento renal. Afortunadamente eso no pasa con mucha frecuencia. Lo que te quiero decir es que una obstrucción urinaria baja a largo plazo puede repercutir en la función renal. Ahora, un paciente enfermo renal por otros motivos no repercute sobre el tema de la próstata. Doctor, ¿hay los tratamientos para la próstata, tratamientos benignos, pueden generar algún efecto secundario inclusive en momentos de la intimidad? Sí, existen 2 fármacos clásicos para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. El que más está disponible aquí en Venezuela, que es la tamsulosina,
Es uno de muchos alfa bloqueantes, así se llama la familia de estos fármacos. El emblemático aquí en Venezuela es la tamsulosina, que se toma una vez al día, y ella tiene el efecto más, conocido, es un efecto que se llama eyaculación retrógrada. Esto quiere decir que el paciente en su intimidad tiene toda la función conservada del deseo, de la erección, la sensación orgásmica, pero esta no viene seguida de expulsión del semen hacia afuera. El semen se va hacia la vejiga, se mezcla con la orina y luego el paciente al orinar lo expulsa. Ese es el efecto más llamativo. Luego, los alfa bloqueantes pueden bajar un poquito la tensión en algunos pacientes. Hay algunos pacientes que no toleran la tamsulosina porque les da mucho dolor de cabeza. Y digamos que es el medicamento más utilizado a nivel nacional y mundial. Tiene pocos escenarios de baja tolerancia. Casi siempre tú explicándole al paciente que va a tener disminución en el volumen eyaculatorio lo entienden. Unos que otros son reactivos a la situación. Y ese es, digamos, el fármaco típico que se utiliza para abrir el espacio y orinar mejor. Hay otra familia de fármacos, que el que tenemos en Venezuela, tenemos dos, el finasteride y el dutasteride, que son unos fármacos que van dirigidos hacia la reducción de la glándula prostática, pero tienen ciertos detalles técnicos que hay que tomar en cuenta, y es que disminuyen el antígeno prostático falsamente, y esto puede solapar las enfermedades tumorales, y tú tomando finasteride o dutasteride puedes creer que tienes un antígeno normal y resulta que tienes que multiplicarlo por 2 porque se sabe que lo disminuye a la mitad. Ambos medicamentos tienen sus indicaciones y deben ser utilizados e indicados por un especialista. Doctor, ¿y alguna enfermedad, hay personas con caballeros que tengan alguna patología asociada a la próstata de benigna, pueden tener, les puede generar, entre otros efectos, pónganse que no lo sepan, que no lo traten, no le presten atención a estas señales que son quizás muy simples, vamos a llamarle así, como problemas a orinar, como que pujan un poquito para orinar, y ahorita vamos a hablar del tema de la consulta. Pero estos caballeros que pudieran tener estos casos, estos síntomas, doctor, ¿pudieran afectarle en su momento de la intimidad? Se ha demostrado que la obstrucción urinaria crónica tiene conexión con la disfunción eréctil. Okay. Hay ciertos mecanismos fisiológicos de ciertos elementos químicos que se comparten en ambas patologías, y cuando una persona está muy obstruida puede no tener una función eréctil óptima, y la desobstrucción, ya sea farmacológica o quirúrgica, mejora el desempeño eréctil. Si hay una conexión. Doctor, ¿cómo es el proceso de la consulta? Se supone que el hombre, así como la mujer a los 30 años, a nosotros a partir de los 22, 23, ya tenemos que hacernos el eco mamario. A partir de los 30 años ya está comprobado que tenemos que hacernos la mamografía. En el caso del caballero, ¿a partir de los 40 años es la edad ideal para ir al urólogo? Ok, eso está estipulado internacionalmente. Las sociedades que se encargan de los protocolos oncológicos han establecido que a partir de los 50 los pacientes con riesgo estándar, es decir, el paciente que no tiene familiares, el paciente que no está relacionado con raza oscura, a partir de los 50 debe empezar el control urológico. Luego existen protocolos intermedios en los que los pacientes a partir de los 45 ya pueden empezar a hacer controles urológicos si tienen alguno de los factores de riesgo. Y a partir de los 40 años, el paciente que francamente tiene abuelo, papá, hermanos con cáncer de próstata, debe empezar a los 40 años el chequeo. La consulta urológica está muy bien estructurada. Lo ideal es que el paciente que viene para un chequeo de estos que llamamos preventivos, y ya entendimos que la palabra preventivo tiene aquí como una connotación distinta. El chequeo preventivo urológico, el paciente de 45 años, llega al urólogo preferiblemente con el antígeno prostático ya en sus manos. No necesita orden. No necesita. Yo voy el hombre que vaya al laboratorio no requiere ayuno. No requiere ayuno. El antígeno prostático se puede realizar en cualquier momento del día con la sangre después de haber comido, después de haber desayunado, no tiene problema. Llegas a la consulta, se hace un interrogatorio, se habla de todos los antecedentes, de la sintomatología.
Luego el paciente pasa a una sala de examen donde se le hace una ecografía, se le ven con el ecosonograma los riñones, se le ve la vejiga antes de orinar y después de orinar, se le hace una medición de la próstata con el ecosonograma, se examina con intención urológica dirigido a la parte genital y prostática, abdominal, genital y prostática, y luego se pasa el paciente a orinar, vuelve del baño, se vuelve a acostar y se le hace un eco vesical para ver cómo lo vació, y así es como la hago yo. Ojo, esto no es que tiene una fórmula, eso es como yo la planteo. Yo la planteo de esa manera, y en función de ese chequeo inicial, puede que todo esté en orden y el paciente se va feliz y nos vemos en un año, o de pronto se detectó algo y hay que sacarle más detalle a algo. Mira, estás orinando mal, hay que hacerte un cultivo, vamos a hacerte una flujometría, o tiene el antígeno prostático alterado y vamos al siguiente paso, que es la resonancia magnética de próstata, que no hemos hablado de ello, que es una de las herramientas que tenemos hoy en día. El paciente que tiene un antígeno prostático alterado o tiene un tacto prostático, que lo llamamos patológico, es decir, que yo toqué algo. El siguiente paso actual es una resonancia magnética especial que se llama resonancia magnética multiparamétrica. Esta resonancia ha revolucionado mucho el diagnóstico del cáncer de próstata, puesto que te determina con bastante precisión dónde está exactamente ubicado el nódulo, de qué tamaño es y qué riesgo tiene de ser cáncer. Demasiado precisa. Luego tú, con ese mapa que tiene la resonancia y que te dice en qué esquinita está el nódulo de 7 milímetros, tú vas y lo biopsias, porque el diagnóstico final se logra con una biopsia prostática. ¿Qué permite la resonancia? Dirigir las biopsias con precisión al sitio donde está el tumor, porque tú tienes una glándula que de repente tiene un volumen de unos 40, 50, 60 cc, es como un durazno, como una nuez, pero tiene una caraotica que es donde está el tumor. Si tú biopsias el resto de la glándula, te va a salir benigna. Tienes que meter la agujita donde es. Y la resonancia ha mejorado, ha optimizado la capacidad diagnóstica. Bueno. Nos mandan un comentario, dicen, después de detectar la varicocela, ¿puede uno esperar cuánto tiempo para operarla? ¿Un año o eso se puede operar de inmediato? Bueno, mira, el varicocele, básicamente lo que es indispensable es hacer luego un espermatograma. Si el espermatograma arroja trastornos muy severos de la calidad de los espermatozoides, lo cual se traduce en una dificultad para la fecundación de su pareja, lógicamente tiene que resolverlo lo antes posible. El varicocele, básicamente hay que operarlo cuando detrás de él hay un trastorno de fertilidad. Digamos, es la esencia del varicocele. El varicocele daña el proceso de producción de espermatozoides a nivel testicular. Si no te está generando ese problema, tú puedes vivir con un varicocele. Si el paciente que está escribiendo, el señor que está escribiendo, está buscando chamos y no logran embarazarse, o si es un espermatograma y el espermatograma está muy alterado, debe moverse, digamos, en la resolución. Si en el espermatograma está todo bien, él puede esperar un año o más. No hay una... El diagnóstico de varicocele no es igual a cirugía. Ciertas condiciones aplican. Ciertas condiciones aplican. Hay que evaluar el caso. René Lameda dice, soy hipertenso medicado, hay días que me dan muchas ganas de orinar, inclusive cuando tengo ganas lo debo hacer porque siento que me orino. El antígeno prostático me salió en los niveles, he ido al urólogo y todo está en orden, entonces ¿qué puede estar pasando? Si es hipertenso, habría que ver si dentro de la medicación está tomando diuréticos. Los diuréticos son una herramienta muy utilizada por los cardiólogos para tratar la hipertensión y eso lo que hace es producir más orina. Habría que ver, pues obviamente hay muchas cosas que habría que examinar de este señor y él ha ido a una consulta urológica, habría que ver qué le hicieron, cómo lo enfocaron, pero mosca con los antihipertensivos que tienen diuréticos. Katy escribe, quisiera saber cuánto tiempo se debe esperar entre operaciones. A mi papá lo operaron en noviembre, pero nos dijeron que debe operarse nuevamente pronto. Pero ¿y de qué lo habrán operado? Katy, tienes que especificarnos y si no, @deprisco urólogo y el doctor te responde directamente. Carlos Eduardo Arima dice, buenos días, para el urólogo, me hice un eco testicular y me salió que tengo un escrotolito móvil. Quisiera saber si es malo, qué debo hacer, a veces siento que molestas. Antes de eso me operaron de varicocele grado 1. Buenos días.
Bueno, de eso se refiere a alguna calcificación que tiene en la bolsa escrotal, que seguramente no reviste ninguna importancia, pero obviamente que si él tiene una molestia escrotal y cree que está relacionada a esto, debe acudir con un urólogo que lo evalúe y que le determine si este lito es el término que se utiliza para las calcificaciones, para los cálculos, si es esa la causa o es otra la causa de dolor. Sugerencia para el paciente, para el hermano del señor Miguel Ángel, que dice que le diagnosticaron hiperplasia glandular y estromal. Es una hiperplasia prostática benigna y debe seguramente tenerlo en tratamiento con tamsulosina si tiene síntomas. Ok, vamos a seguir revisando, doctora, más comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, nuestra cuenta en Instagram. Por allí dicen, había otro comentario que dice que cuál es la recomendación, que si en un laboratorio me sale el antígeno prostático en un nivel y en el otro, que cuál es la recomendación. En uno de los niveles y otro fuera de los niveles Claro, normales. claro, eso es muy común. Es muy común la discrepancia entre dos determinaciones de antígeno prostático, especialmente cuando se hacen en diferentes laboratorios. Es muy lábil. Los niveles de antígeno prostático son muy lábiles y responden mucho al tipo de tecnología que se utiliza para determinarlo, a la calidad de los reactivos. Y mi sugerencia siempre es que cuando el paciente llega con un antígeno discrepante de otro en un periodo muy corto de tiempo, que se haga un tercero en otro laboratorio. En otro laboratorio. Yo usualmente hago mis recomendaciones particulares dependiendo, veo qué laboratorios son, entonces oriento al paciente, háztelo por aquí, háztelo por allá. Justamente eso es interesante lo que usted dice, doctor. Estaba hablando yo con una persona recientemente que, por cierto, tiene un laboratorio y estábamos hablando de los precios de los exámenes de laboratorio. Yo digo, pero ¿por qué hay tanta diferencia en ciertos laboratorios? Me estaba hablando de los reactivos que algunos colocan, que por eso te ocurren exámenes, los resultados son alterados porque no utilizan los reactivos que son, o no sé si el porcentaje que es, porque necesitan abaratar costos, ¿no? Entonces lo importante que es el tema de un buen examen de laboratorio. Claro, claro. Los laboratorios que están muy bien estructurados y que tienen una alta tasa de circulación de clientes, de pacientes, son laboratorios que tienen un balance positivo desde el punto de vista financiero y les permite manejarse con reactivos de alta calidad, manejarse con los laboratorios que fabrican los antígenos. Es como todo, es como cuando tú vas a comprar un repuesto de un automóvil, el mecánico te dice, ¿quieres el original o quieres el genérico? Bueno, es más o menos igual. Si tú quieres abaratar costos, te vas por el genérico, y si quieres lo mejor, te vas por el original. Eso sucede con los reactivos. Los laboratorios pequeños, para poderse sustentar, necesitan abaratar costos operativos y a veces pues puede que no tengan acceso a unos reactivos o a unas metodologías, porque además el antígeno prostático tiene diferentes metodologías y hay grandes casas comerciales que mandan esa tecnología a los laboratorios, pero eso cuesta dinero. Doctor, mito o realidad, rodar bicicleta o algún otro deporte que lo puede a un caballero enfermar de la próstata, doctor, porque se escuchan. Eso ha generado muchos debates entre los ciclistas. Lo que sí es seguro, digamos, la bicicleta no te va a enfermar la próstata, el asiento de la bicicleta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el paciente tiene un problema prostático de base, la presión que genera el asiento te va a aumentar la sintomatología. Eso es lo que realmente se ha logrado determinar científicamente. Una persona absolutamente sana que se dedica al ciclismo no se le va a enfermar la próstata por montar bicicleta. Pero como la próstata se enferma con tanta frecuencia, es muy común relacionarlo en un escenario de 100 ciclistas. Claro, eso es una cosa muy chistosa, así como dicen que de repente te dicen esos deportes que son de personas mayores. El jugar golf te genera ataques cardíacos. Bueno, lo que pasa es que lo juegan personas mayores y probablemente la tasa de ataques cardíacos es mayor. Entonces no es una relación real biológica. Simplemente, si tienes una patología prostática de base, la presión que genera el asiento te la aumenta. Ahora, y si además no te has ido al médico, no te has controlado, no te has chequeado, evidentemente vas a notar que hay, porque además hay asintomáticas, ahí no siempre vas a tener una señal que te va a alarmar y te va a decir, hoy tengo un problema con la próstata, ¿no? Es así. Doctor, aquí hay otra pregunta que le hacen, dice, buenos días.
La señora Vilma de Valencia, tengo una urgencia, el doctor me puede ayudar, tengo cálculo renal y mi orina, esto es una señora, y en mi orina sale con espuma. También he escuchado que a caballeros les sale la orina con espuma, ¿puede pasar? Sí, sí, sí. ¿Por qué pasa, doctor? La espuma se produce cuando hay un elemento anormal en la orina que genera turbulencia y genera producción de espuma al salir hacia el inodoro. Las proteínas casi siempre... Las proteínas en orina casi siempre son productoras de espuma, las trazas de sangre, las trazas de glóbulos blancos. Esta señora que tiene cálculos renales seguramente tiene un examen de orina con trazas de sangre y debe tener abundantes cristales de calcio, de ácido úrico y le genera espuma. ¿Qué tan efectivo y confiable es el antígeno prostático? Bueno, ya lo hemos hablado, es una de las herramientas fundamentales en la detección de cáncer de próstata y si es correctamente interpretado, su utilidad es excelente. Doctor, las mujeres, estamos hablando del caballero, del jefe de la familia, pero la mujer, como usted lo dijo aquí, es la bujía de la salud en la familia. Absolutamente. Las mujeres también tenemos que ir al urólogo, ¿no? Sí. Ustedes no son los médicos de los hombres nada más. Que eso es otro mito. Este es otro mito. Eso es otro mito. Que vemos más hombres, obviamente que sí. Pero nosotros, digamos, estudiamos y tratamos todas las enfermedades del tracto urinario. Tracto urinario que arranca en riñones, uréter, vejiga y uretra. Ajá. Todo ese dibujo anatómico lo tenemos ambos sexos. Hombres y mujeres se enferman de los riñones, de la vejiga, cálculos renales, tumores renales, obstrucciones no relacionadas a próstata, tumores de vejiga. El cáncer de vejiga es muy común en ambos sexos. Luego, por supuesto que además del tracto urinario en ambos sexos, le damos también un rol de atención a los genitales masculinos, que ahí es donde nos diferenciamos del ginecólogo. Pero el tracto urinario es igualito en ambos sexos. Doctor, ya tenemos casi de que despedir, pero una pregunta por aquí, a propósito de lo que escribe una señora por acá. ¿El COVID pudo dejar como secuelas alguna inflamación en la vejiga y en la próstata? Sí. Ahora estamos en una época post-COVID y existe un síndrome post-COVID en el cual efectivamente se ha demostrado que después de padecer COVID, los pacientes que tenían problemas urinarios se le exacerban los problemas urinarios, aumentan los síntomas urinarios irritativos, aumentan los síntomas urinarios obstructivos, aumenta la tasa de infecciones urinarias, está relacionado a aumento de la disfunción eréctil. El COVID ha abierto una ventana increíblemente grande para patologías urológicas en el periodo post-COVID. Bien, bueno, doctor, son las 9:27 minutos, ya casi tenemos que despedir. Recomendaciones finales y el tema del consumo, doctor, del agua, quizás algunas bebidas negras, yo no sé si dan alguna enfermedad en cuanto a COVID se refiere. Bueno, mira. Perdón, a próstata se refiere. Mira, el consumo de agua es ideal mantenerse bien hidratados, el cuerpo es un elemento hídrico, tenemos un porcentaje altísimo de líquidos en el organismo. Hay que hidratarse al menos con 1,5 litros, 2 litros de líquido, específicamente el agua es lo más saludable. Todos los excesos son malos, hay gente que se dedica a tomar Nestí, a tomar refrescos de manera exagerada y lógicamente las bebidas alcohólicas excesivas, pues todos los excesos son nocivos para la salud. Esto no es ningún secreto, no es un secreto urológico. La vida saludable es beneficiosa para la salud en todos los órganos del cuerpo. Yo en mis redes siempre promuevo los buenos hábitos alimenticios, nutricionales, de ejercicio, el ejercicio al aire libre, las comidas balanceadas, evitar los excesos, evitar las frituras, evitar el alcohol en exceso, evitar el café en exceso. Todos los excesos generan consecuencias. Todo en su sana medida es disfrutable.